seguía en ese momento, y se trata, hermanos, acerca de la vida de Cristo. El Señor Jesucristo está predicando en todo el pueblo de Israel, en aldeas, en ciudades, en caseríos, en el desierto, en diferentes partes. Y el enfoque de Cristo, hermanos, siempre fue pensando en el reino de los cielos. ¿Y cómo esperar ese reino de los cielos, o cómo llegar a estar en ese reino de los cielos? La enseñanza, lógicamente, hermanos, el Señor la dio ¿a quién? A su pueblo de Israel, a diferentes personalidades que estaban ahí, entre ellos sus discípulos. Pero la palabra de Dios, hermanos, es aplicable a todos los creyentes hoy y al mundo entero. Y la parábola, hermanos, tiene que ver con la venida de Cristo. Tiene que ver con la fiesta de Cristo, ¿verdad? Cuando venga a hacer la boda con su novia, la que va a ser su esposa. Entonces ahí, hermanos, en el capítulo 25 de San Mateo, ahí vemos la parábola de las 10 vírgenes. Una enseñanza, hermanos, que el Señor Jesucristo da a esta gente, pero vuelvo a repetir, también tiene que ver, hermanos, con nosotros hoy día. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Y continúa la parábola hasta llegar al versículo 13. Aquí vemos, hermanos, por ejemplo, vemos el esposo. Que el esposo, hermanos, representa a Cristo. Y vemos, hermanos, al pueblo de Israel esperando ¿a quién? Al esposo. Las 10 vírgenes representan aquí, hermanos, dos grupos. Representan, dice el versículo 2, dice 5 de ellas eran prudentes. Las 5 de ellas prudentes, hermanos, representan a los discípulos y a los creyentes que esperan la venida del esposo. Las 5 prudentes. ¿Prudentes en qué sentido? Prudentes al tomar la decisión de creer y esperar al esposo. En este caso, el esposo representa, vuelvo a repetir, al Señor Jesucristo. Es una actitud prudente al esperarlo, hermanos, de la manera correcta. Y ya lo vamos a ver por qué. Ahora, también dice el versículo 2 que 5 insensatas. Las 5 insensatas, hermanos, representan al otro pueblo de Israel, que no son los discípulos ni los creyentes, sino que son aquellos que estaban esperando y que siguen esperando la venida del Mesías. Pero ellos lo están esperando, hermanos, como una promesa que Dios dio, pero no lo están esperando con la fe que deben esperar al Señor, como las prudentes. Las prudentes esperan al Señor con fe, creyendo que Él va a venir, hablando del esposo. Pero las insensatas, ellas no están creyendo, hermano. La insensatez habla de la incredulidad de las mujeres, o de los que no son creyentes, en otras palabras, ¿verdad? Hablando, vuelvo a repetir, de los que no creen en el Señor Jesucristo, pero que están esperando, que saben que va a venir. Hermanos, el pueblo de Israel, mucha gente todavía no ha creído en Cristo. Todavía ellos siguen esperando al Mesías. Y todos sabemos que el Mesías ya vino, hermanos. Y lo que sí esperamos es la segunda venida. Ok, ahora, vamos a ver, hermanos, cuál es la actitud de estas vírgenes a la hora de esperar al esposo. ¿Cuál es la actitud de ellas? Y lo vamos a ver en el versículo 3 y el versículo 4. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿De qué está hablando, hermano? Las insensatas, ya dijimos que representan a aquellos que están esperando la venida del Mesías, pero que no lo están esperando con fe, que no están creyendo en Él. Y dice que no tienen sus lámparas, pero no tomaron consigo ¿qué? Aceite. El aceite, hermanos, o la lámpara representa a cada uno de los creyentes. Primero, hablamos de que las prudentes ahí arriba representan a quién, a los discípulos que creen en Dios
Dios, y podíamos verlo en este tiempo también a la iglesia que espera al Señor. Pero las insensatas, en este caso dice, habla de las lámparas, versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas. La lámpara, hermanos, podíamos compararla con la vida de cada uno de nosotros, o de cada persona, ¿verdad? Dice, y la lámpara, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, ¿qué? Aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite, hermanos, es símbolo del Espíritu Santo. Y en el caso de los que no son creyentes, ellos no tienen el Espíritu Santo. Lo que sí, el creyente, ¿verdad?, tiene el Espíritu Santo en su vida y espera, hermanos, ¿qué? La venida del Señor. La venida del Señor. Entonces, vemos ahí a las prudentes y vemos a las insensatas. Vuelvo a repetir, versículo 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Y los incrédulos, hermanos, no tienen el Espíritu Santo. Por tanto, no pueden tener aceite en sus vidas. Luego dice el versículo 4, mas las prudentes. Las prudentes representan ¿a quién? A los creyentes, a los discípulos. Dice, tomaron aceite en sus lámparas, juntamente en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hermanos, todos los que somos creyentes tenemos el Espíritu Santo. Todos, no importa si es un niño, no importa si es un joven o es un adulto. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo. Y tu espera a Cristo o al novio o al esposo, en este caso, lo está haciendo ¿cómo? En el Espíritu Santo. Y esta, hermanos, es una gran diferencia. Y la enseñanza en esta noche es la diferencia de una persona esperar la venida de Cristo con el Espíritu Santo, y una persona, hermanos, que está esperando también esa venida, pero que no tiene el Espíritu Santo, y lo hace de una manera ¿cómo? De una manera insensata. Dice que las prudentes, ¿qué pasó? Tomaron aceite juntamente con sus vasijas. Esperar a Cristo, hermanos, debemos hacerlo ¿cómo? Con la guía del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. Pero una persona que no es creyente, vuelvo a repetir, no puede tener el Espíritu Santo. Ahora, entre el pueblo de Israel, hermanos, los que esperaban a Cristo, el Mesías, muchos creyentes, muchos no creyentes. El creyente, hermanos, tiene la confianza y tiene la guía y la luz del Espíritu Santo. Pero en el caso de los incrédulos, no. Igual en la iglesia existimos dos clases de personas: los verdaderos creyentes, pero hay personas que no son creyentes. Sí recibieron a Cristo, aparentemente, sí levantaron la mano, sí hicieron una oración, sí asisten a la iglesia, sí las vemos con una Biblia, sí están inscritos en el libro de la iglesia, pero de repente no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Y lo vemos ahí, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos distinguir a una persona que ha recibido a Cristo y a una que no lo ha recibido? Así físicamente no lo podemos distinguir. Pero ya vamos a ver, hermanos, qué pasaba con las 10 vírgenes. Imagínense, si en la iglesia representa las 10 vírgenes, o dentro de la iglesia la podemos comparar, podemos ver creyentes que tienen el Espíritu Santo, pero podemos ver personas que no son creyentes, que están dentro de la iglesia y que también estamos esperando la venida del Señor. Ahora, vamos a ver lo que sucede, hermanos, en estas 10 vírgenes al esperar al Señor. Veamos versículos 5 y versículo 6. Dice, y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cuál es, hermanos, la actitud o qué sucede a la hora de esperar al Señor o al novio? ¿Cuál es la actitud o qué sucede?
dice que el esposo se tardó. El esposo se tardó, hermano. Recuerden, Cristo dijo que iba a venir otra vez. Ahora, el Señor no dijo cuándo iba a venir, hermanos. Y han pasado muchos años y seguimos esperando al Señor. Y el Señor no ha venido. Y muchos hermanos la tienen hoy por tardanza, porque Cristo no viene. Y todavía no sabemos, hermanos, cuándo Cristo va a venir. No sabemos. Pero debemos seguir esperando. ¿Qué pasó con estas mujeres o con estas vírgenes? Dice, tardamos al esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, como la venida de Cristo tarda en venir, muchos, ¿qué pasa? Se duermen. Literalmente estas mujeres se durmieron. Muchas veces en la iglesia también pasa este proceso. Nos dormimos, hermanos, a la hora de esperar al Señor. Entramos como una especie de trance, hermanos, que no avanzamos. Estamos como fríos, estancados, adormecidos. Espiritualmente, hermanos, no hacemos nada. Ni evangelizamos, ni oramos. Llevamos una vida pasiva. Y eso es como estar adormecido. Y ahí es muchas veces donde el enemigo, hermanos, se ha aprovechado de la iglesia, ha hecho mucho daño a la iglesia. Y estas mujeres, hermanos, ¿qué pasó? Se durmieron. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 6, y a medianoche se oyó el clamor. A medianoche, hermanos. ¿De qué nos habla la medianoche? Nos habla del tiempo en el cual Cristo vendrá. Medianoche habla de un tiempo avanzado. De un tiempo, hermanos, indefinido, un tiempo que prolongado, a medianoche. No sabemos aún, hermanos, cuándo Cristo vendrá, cuánto tiempo pasará para que Él venga. Pero un día que va a aparecer, va a venir, y se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Hermanos, un día sonará la trompeta. Y la escritura dice que los creyentes en Cristo vamos a escuchar ese sonido de la trompeta. ¿Y qué va a pasar con los muertos? Van a resucitar. ¿Y qué va a pasar con los vivos creyentes? Vamos a ascender al cielo. Pero mire qué cosa, hermanos, solo los creyentes verdaderos van a escuchar o vamos a escuchar la trompeta. Y ese será el arrebatamiento. Aquí viene el esposo. Cristo vendrá, hermanos. Sí, amén. Cristo vendrá en el día, en la hora que menos pensemos. Cristo vendrá. Y tenemos que estar convencidos de lo que somos. Convencidos de lo que somos. Ahora, vamos a ver, hermanos, el encuentro. El encuentro de las vírgenes con el esposo. Que también, vuelvo a repetir, representa a la iglesia esperando a Cristo. Versículo 7 en adelante dice: entonces todas aquellas vírgenes que estaban esperando, ¿verdad?, al esposo, dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hermanos, si la lámpara representa la vida de cada creyente, ¿cómo está su lámpara? ¿Cómo está su vida? Estas mujeres estaban dormidas y arreglaron su lámpara. La vida del creyente, hermanos, ¿cómo debe de estar? Debe de estar arreglada. No debe esperar cuando ya se suponga que Cristo va a venir. La vida debe de estar arreglada, hermanos. El creyente en Cristo debe de estar ¿cómo? Listo. Y de hecho, el creyente en Cristo está listo, hermanos. Le pregunto, ¿está listo usted esta noche si viniera Cristo? Amén. No los oí muy convencidos. ¿Cuántos están listos si Cristo viene esta noche? Amén. Todos debemos estar listos, pero probablemente haya alguien que no esté listo. Probablemente hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo y esa persona no esté lista, aunque esté en la iglesia, hermanos. Aunque se congregue y aunque sea fiel, pero si tú no has recibido a Cristo, tú no estás listo. Tú no estás listo. Y no importa cuando Cristo venga, Él quiere que todos estemos listos para ese momento. Ahora dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron ¿qué? Su lámpara. ¿Por qué su lámpara? Porque el aceite, hermanos, que simboliza al Espíritu Santo,
lo necesitamos en nuestra vida. Lo necesitamos. Él es el que nos da la fuerza, el ánimo, la esperanza para estar alertas o a la expectativa de la venida de Cristo. Y miren lo que pasa, versículo 8. Entonces, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mire, las insensatas no tenían aceite. ¿Por qué no tenían aceite, dijimos? Porque el aceite representa o simboliza al Espíritu Santo, y el que no es creyente en Cristo no tiene el Espíritu Santo en su vida. De manera que ellos necesitan la ayuda de Dios, pero como no tienen, hermanos, ¿quién podrá ayudarles? Como decía acá, ¿verdad? Hermanos, la lámpara de los que no son creyentes se apaga. ¿Por qué? Porque el que no es creyente depende de su esfuerzo humano para esperar la venida de Cristo. Pero el creyente depende del poder del Espíritu Santo para esperar la venida del Señor. Hermano, es por eso que nosotros vemos en la iglesia que hay personas que llegan a la iglesia, están un tiempo en la iglesia, emocionados en la iglesia, y luego se van de la iglesia. Y se van como que no pasara nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de ellos, tal vez no todos, pero muchos de ellos no son cristianos. Y aunque hay esfuerzo, hermanos, por venir a la iglesia, aún por orar, aún por leer la Biblia, pero si no tiene el Espíritu Santo en su vida, nunca va a estar listo para la venida del Señor. Nunca. Y se va a cansar. Y se le van a quitar las fuerzas, hermano. Y se va a caer con facilidad, porque su espera depende de su propio esfuerzo. Hermanos, ningún creyente, y ustedes que conocen la iglesia por muchos años saben esto, ninguna persona se va a sostener tanto tiempo espiritualmente en su propio esfuerzo. Jamás. Porque con facilidad se va a desanimar. Pero el que es verdadero creyente, hermanos, aunque venga cayéndose, levantándose, va a permanecer. Y aunque vengan desánimos, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, se va a mantener en su vida espiritual. Amén. Y dice acá, hermanos, que las insensatas pidieron aceite, porque ellas no tienen aceite. Porque el único aceite lo puede dar solamente Cristo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, viene a morar en nuestras vidas. Y dice que las prudentes, hermanos, prudentes, ¿por qué? Porque tomaron la decisión correcta de creer en Cristo en el verdadero momento. Dice, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras. Le pregunto, ¿se puede comprar el Espíritu Santo? No. Aunque por ahí hay muchos falsos, ¿verdad?, que le dicen a usted: le transfiero el Espíritu Santo y le ponen las manos, le doy poder en el nombre de Jesús. No, eso no existe. Nadie me puede dar a mí el Espíritu Santo, solamente Cristo. Sí, amén. Y nadie puede comprar el Espíritu Santo. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, dice: venid, comprar sin dinero, vino y leche. ¿Qué significa esto? Que las cosas espirituales no se pueden adquirir con dinero, hermanos. No se pueden comprar, porque son dadas automáticamente por Cristo cuando nosotros venimos a Él. Y en este caso, el Espíritu Santo. Solamente por la fe en Cristo, hermanos, se obtiene el Espíritu Santo. Por las obras nadie puede mantenerse o tener el poder de Dios en sus vidas. Y miren qué pasó, versículo 10, dice el versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar vino, ¿qué pasó? Iban a comprar vino el esposo. Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, no hay tiempo. No era tiempo ya de ir a comprar aceite. ¿Y dónde iban a comprar, hermanos? Si el único que podía darla era el Señor. Y cuando mucha gente quiere arreglar su vida con Dios, ya es demasiado tarde.
Cuando una persona, hermano, ya partió de este mundo, ya no es posible. ¿Cuántas personas hoy en el infierno quisieran tener la oportunidad de arreglar su vida con Dios, de creer en Jesucristo verdaderamente y vivir para Él? Pero ya es demasiado tarde. Ya no se puede, ya no es posible, hermanos. Así estaban las imprudentes. Y dice que cuando estaban allá, ¿qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. Todo tiene su tiempo. Para todo, hermanos, hay una oportunidad. Para todo. La persona que no ha recibido a Cristo mientras tiene vida, tiene la oportunidad de recibir a Jesucristo y de estar preparada como prudente, esperando la venida de Cristo. Pero cuando ya Cristo haya venido, hermanos, o cuando la persona ya ha muerto, ya es demasiado tarde. Ya no hay esperanza. Por mucho que alguien llore, por mucho que alguien busque, por mucho que alguien se humille, pero ya es demasiado tarde. Dice que se cerró la puerta. Se cerró la puerta, ya era demasiado tarde. Ahora veamos el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Pero ya la puerta, hermanos, se había cerrado. Ya hay un tiempo límite. Hermanos, es cierto, usted y yo no sabemos cuándo el Señor vendrá, pero Dios se lo sabe. Y que va a venir, hermanos, ese es un hecho. El Señor va a venir. Aunque ha tardado su venida, hermanos, pero se va a venir. Yo no sé si usted está listo esperando al Señor. Yo no sé si usted está actuando como persona prudente o como una persona insensata. Pero si usted está actuando como una persona insensata, probablemente le va a tocar vivir lo que vivieron estas mujeres, estas 5 vírgenes imprudentes, deseando entrar a las bodas. Y las bodas, hermanos, va a ser la boda del Cordero en el cielo, cuando Cristo se casa con la iglesia. Pero aquí el punto, hermanos, más que la boda, es la vida prudente y la vida sabia. La vida sabia. Y estas vírgenes, hermanos, aunque pidieron clamar a Dios, miren lo que dice ahí, versículo 11. Después vinieron también las otras 10 vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esto va a ser terrible, hermanos. Esto va a ser terrible. No os conozco. Y usted va a decir, y mucha gente va a decir: Señor, pero ¿cuánto tiempo estuve en la iglesia? Los mismos judíos van a decir: Dios, te estuvimos esperando toda nuestra vida. Creímos que ibas a venir como Mesías. Sí, pero vino y nunca lo supieron. Y muchos que están en la iglesia hoy van a decir: Señor, pero mi vida yo la estuve en la iglesia. Y el Señor va a decir: sí, pero nunca creíste en mí. ¿Sabe? Hay alguna realidad. Usted no va a ir a la iglesia, no va a ir al cielo por asistir a la iglesia. Ya puede ser la mejor iglesia que usted pueda creer. Usted no va a ir al cielo por venir a una iglesia. Usted no va a ir al cielo por leer la Biblia. Usted no va a ir al cielo por orar. Usted no va a ir al cielo por portarse bien. Usted va a ir al cielo por una sencilla razón: porque creyó en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Esa es la única. No hay otra forma. Aunque usted sea hijo de padres creyentes, aunque usted sea hijo de los fundadores de la iglesia, aunque usted sea un evangelista, sea lo que sea, eso no le va a permitir entrar al reino de los cielos. Y quiero que vea conmigo Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Hermanos, a mí me confronta este texto y nos debe de confrontar a cada uno de nosotros esta noche. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese. No todo, hermanos, todo el mundo dice Señor, hasta aquellos que dicen que son ateos, en alguna circunstancia de la vida dicen: Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame, aunque sea por error, porque es mentira que existen, hermanos, los ateos.
Ellos algún resentimiento tienen con Dios y por eso dicen ser ateos. Pero allá en el fondo de su corazón, ellos saben que existe un Dios. Pero no porque tú le llames Señor, significa que eres un hijo de Dios. Porque muchos le decimos Señor, pero no obedecemos lo que Él nos dice. Pero no termina ahí, hermanos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, estas eran personas importantes, o son personas importantes que hacen cosas importantes para Dios. Hermanos, ¿quién tiene o quién puede profetizar en nombre de Dios? O la pregunta más bien, ¿puede profetizar alguien que no sea creyente? ¿Qué piensa? ¿Puede profetizar alguien que no sea creyente? No. Hermanos, muchas veces hasta el mismo diablo ha utilizado Dios para darle una palabra a alguien. ¿Cuántos han evangelizado a un borrachito que le dice, no, si yo sé la Biblia, y le responde ahí con un versículo, y le responde ahí con San Juan 3:16, y le responde con Romanos 3:23? ¿Ellos se saben la Biblia? ¿Son creyentes? No, pero se saben la Biblia. Entonces, una persona que no sea creyente puede profetizar. Sí, hermanos, lo está diciendo el Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos. Pero no eran creyentes. Otro dice, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Puede un demonio echar afuera a otro demonio? Bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora, si pueden profetizar, ¿por qué no pueden echar fuera? Hermanos, Satanás tiene espíritu de mentira, de error, de falsedad. Y dice que muchos van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. Otros van a decir, en tu nombre hicimos. ¡Wow! Y nosotros a veces que oramos y no pasa nada. Y un incrédulo, alguien que no ha conocido de Dios, bien hace algo. ¿Pero sabe qué? Es porque Dios, en su misericordia, quiere hacer algo. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que un borracho o una persona incrédula le da una palabra? El otro día me hablaba un señor, él sabe que soy pastor, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y él empezó a hablarme de cosas como que si él era el pastor y yo era el incrédulo. Y no me dejaba hablar, y al final le dije, lo invito para que reciba a Cristo y busque una iglesia. Lo invité a la iglesia. Porque se sabe la Biblia, se sabe hacer muchas cosas, hermanos. Pero, mire el versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso yo le digo esta noche, nunca crea en los profetas. Nunca crea en los que echan fuera demonios. Nunca crea en los que echan milagros. Nunca crea en los pastores. Nunca crea en ningún hombre. Crea en Dios. Amén. Crea en Dios, hermanos, porque Él es el único fiel y verdadero. Yo recuerdo en una ocasión se juntaron un evangelista y se juntó un músico y cantante. Estábamos en una campaña. Y el evangelista, ¿verdad? Era la rama pentecostal y le dice al otro músico, que también era la rama pentecostal, y le dice, hermano, le dice, para usted, ¿qué predicador, qué evangelista es el mejor? Aquel allá un poco fanfarrón, ¿verdad? Y le dice el músico, para mí ninguno. Hermano, pero mira, ya antes hombres que Dios los usa y esto y lo otro, y empezó a quererlo convencer. No, él dice, para mí ninguno. Pero ¿y por qué ninguno? ¿Sabe por qué? Le dice, porque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¡Wow! Es cierto, hermano, le dice, tiene razón. Ningún hombre es bueno. Ninguno, hermanos. Por muy bonito que se mire, por muy bien vestido, por muy elocuente que sea, el corazón del hombre solo Dios lo conoce.
Su corazón, solo Dios lo conoce. Mi corazón, solo Dios lo conoce. Pero usted sí sabe si es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios o no. ¿Es usted prudente o es usted imprudente? ¿Sabe? A Dios no lo podemos engañar. A Dios no podemos. Mire, el pastor puede decir, este es un calidad de creyente. Casi todos en la iglesia tenemos líderes muy buenos. Tenemos cantantes, músicos, tenemos predicadores, tenemos maestros para dominical, tenemos personas muy buenas en las que uno confía y uno dice, este sí es un verdadero creyente. Pero realmente su corazón solo Dios lo conoce. Hermanos, pastores van a ir al infierno porque fueron pastores, hicieron la función de pastores, pero nunca conocieron al Señor. Nunca podemos medir a alguien por lo que hace, sino por lo que Él es en Cristo. Si tú eres joven, si eres adulto y haces lo que haces, debes estar convencido de algo muy importante, que eres un hijo de Dios. Eso es lo más importante, no cómo haces las cosas, sino que eres un hijo de Dios. Regresamos a Mateo 25. Mateo 25, versículo 12 dice: mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Miren las mismitas palabras allá en Mateo 7, 21 al 23. No os conozco. Ahora, Dios conoce el corazón de todo el mundo, aún de los incrédulos. Pero hablando de conocer como alguien que ha creído en Él, no os conozco. Pero mire lo que dice el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es esto, hermanos? Esta es la exhortación que Jesús hace ¿a quién? A los creyentes en Él. La exhortación que Jesús dio a sus discípulos, la exhortación que Jesús hace a la iglesia. Hermanos, es cierto, el que ha creído en Cristo tiene vida eterna. Y no necesitas morir, hermano, para disfrutar la vida eterna. Porque la vida eterna comienza desde el día que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. Ya eres un hijo de Dios, ya estás en la vida eterna. Nuestro cuerpo físico va a huir un día a la tierra. Si Cristo no ha venido antes, va a ir a la tierra. Pero nuestra alma ya es eterna en el Señor. Ya es eterna en el Señor. Pero eso no significa, hermano, que vamos a vivir como un incrédulo o como un insensato. El Señor nos dice esta noche: velad, estad vigilantes. No importa el nivel espiritual que tú tengas, no importa si esta semana atrás fuiste un hombre o una mujer de oración entregado a Dios, el Señor dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, no podemos bajar los brazos. No podemos renunciar o no podemos acomodarnos creyendo que ya lo hicimos todo y que ya estamos listos. Sí, estamos listos porque hemos creído en el Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, Dios quiere que seamos fieles en nuestro caminar espiritual. Hermanos, el estándar de Dios es un estándar alto. La exigencia, la demanda de Dios es una demanda alta. Nosotros hemos minimizado esa demanda. Nosotros vivimos a nuestra manera, pero no es a nuestra manera. No es como tú quieres la vida espiritual, es como Dios la exige, hermanos. Dios es un Dios de gracia, sí. Dios es un Dios de misericordia, sí. Pero Dios es un Dios de demandas, de exigencia. Dios nos pide todo o nada. Y tú no tienes, como creyente, tú y yo no tenemos opciones más que seguir al Señor. Por eso el mensaje de la iglesia no solamente es: ¿quieres recibir a Cristo? O nos conformamos con decir: ¿quieres ir al cielo? Si yo pregunto esta noche: ¿cuántos quieren ir al cielo? Yo sé que todos quieren ir al cielo. Pero la segunda pregunta es: ¿cuántos quieren seguir a Cristo?
No sé, hay una imagen, tres imágenes en una, donde pregunta a alguien, ¿quién quiere ir al cielo? Y todas las manos levantadas. Luego pregunta, ¿quién quiere seguir a Cristo? Y solo hay como 2 manos levantadas. Y hay otra pregunta, ¿quién está dispuesto a renunciar su vida para seguir al Señor? No hay ninguna mano levantada. Todos quieren ir al cielo, hermanos, pero no todos queremos pagar el precio de obedecer al Señor. Y tú como un creyente, tú como un hijo de Dios, una hija de Dios, no tienes opción. Dios te llama a ser obediente, a ser vigilante, a ser un hombre, una mujer de oración, agarrado de Dios, porque en tu fuerza no vas a poder. Tenemos un enemigo que nos acecha, que nos persigue y nos quiere sacar del camino como sea, hermano. Te va a atacar por tu vida, por tu familia, por la iglesia, por todos lados, porque el enemigo quiere sacarte del camino. El enemigo quiere que tú blasfemes el nombre de Dios, pisotees el nombre de Dios para él reírse de Dios. Y va a buscar muchas maneras cómo sacarnos del camino. Pero siempre que nosotros estemos agarrados de la mano de Dios, vamos a poder permanecer. Mañana, si Dios permite, vamos a hablar un poco de esto. Pero la vida del creyente es una vida de sufrimientos. Y tú tienes que saber eso. Tú tienes que saber eso. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, vamos a sufrir por la causa de Cristo. Y muchas veces nosotros no queremos pagar ese precio. Pero eso indica quién eres. Si vives como prudente o vives como insensato. Y en el libro de Efesios capítulo 5 dice que hay que vivir como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es cierto, hermano, yo escuché a la hermana cuando decía, muchos no vienen al culto porque están cansados. Vienen de trabajar, es entendible. Muchos están enfermos, muchos están pasando dificultades y por eso no vienen a la iglesia. Pero quiero decirte, si Cristo hubiera pensado en todo lo que, o mejor dicho, si Cristo hubiera dicho, aquí estoy bien, estoy mandando bendiciones, estoy cuidando a la gente, estoy ocupado con esto, no puedo morir por los pecadores, tú y yo estaríamos bajo condenación. Pero Cristo dejó lo que estaba haciendo ahí para venir y dar su vida por ti. ¿Acaso tú no puedes sacrificarte por el Señor? ¿Acaso no vale la pena, hermanos, servir a Dios, esforzarse? No importa que tú vengas cansado de arrastras para decirle al Señor, Cristo, ¿sabes? Ese es el verdadero sacrificio. Si tú dormiste toda la noche y descansaste toda la tarde y estás muy descansado y venir al culto, ese no es un sacrificio. Ese no es un sacrificio. Sacrificio es cuando tú ya no puedes hacer algo y lo haces. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la parte secular, después de que estudié en el bíblico, en el año 99 lo graduamos. En el año 2003 empecé a sacar mi carrera secular. Saqué ciclo común porque solo había sacado 6º grado, saqué mi bachillerato en electricidad. Pero lo que les quiero contar es que cuando yo estaba en la tarde en el colegio, salíamos a las 6 de la tarde del colegio, toda una tarde cansada, cargada, el estudio no es fácil. Y cuando íbamos hacia mi casa, ¿verdad?, que tenemos con mi esposa, teníamos que pasar la calle para la casa y había un cruce hacia la iglesia, donde nosotros nos congregamos en la iglesia, allá en de Oro. Y yo cuando iba por el parque iba pensando, ¿voy a la iglesia o me voy para la casa? Voy a la iglesia y platicando, ¿verdad?, con otros. Pero yo decía, voy cansado, a lo mejor no voy a recibir mucho, pero yo debo venir a la casa del Señor y debo ir a adorar a Dios. ¿Y sabe lo que hacía? Llegaba, ya mi esposa estaba ahí, nos habíamos puesto de acuerdo, llegaba y había empezado el culto, ya estaba todo en batería, como decimos, y yo lo que hacía era me postraba en oración y le decía, Señor, ando cansado, ando cargado, Señor, pero yo quiero disfrutar del culto, quiero adorar. Y si era oración, quiero orar y quiero sentir que tú quitas esa carga de mi vida y que yo disfruto estar en tu casa. Cuando yo me levantaba de esa silla, hermano, de la oración, yo me levantaba renovado.
y recibía el culto, y qué bendición, y luego salíamos del culto con mi esposa y otros hermanos platicando y todo bien. Y eso pasó, hermanos, por 3 años. Y yo dije, sí se puede. Lo que pasa es que a veces nosotros nos acomodamos. Nos es más fácil, hermano, decir, no, estoy cansado, no, estoy aquí. Solo somos excusas. Pero si tú eres un creyente prudente, hermano, en medio de tu cansancio, en medio de tus problemas, tú te vas a reconocer que lo mejor es, como decía David, es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en tu casa que habitar en la morada de maldad. Hermano, necesitamos ser creyentes comprometidos con Dios. Esa es la señal de un creyente que va a perseverar en medio de las dificultades, en medio de las cosas más difíciles de tu vida. Pero si tú te acomodas a estar en la iglesia solo cuando todo va bien, pregúntate a ti mismo, ¿soy yo un creyente verdadero? ¿O soy prudente o soy insensato? No confíes en tu prudencia. Así dice el proverbio. No confíe en su propia prudencia. Descanse en el Señor. Y yo le digo esta noche, haga un análisis. ¿Eres un hijo de Dios o eres un profesante? Un profesante es aquel que cree en su mente, pero su corazón está lejos del Señor. Pero un verdadero creyente es aquel que cree en su mente, cree en su corazón y ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Si quieres ir al cielo, es la única forma. Es la única forma. No importa si tú eres diezmador, cantante, predicador, pastor, músico, etcétera, etcétera. No importa eso. Los títulos aquí se quedan. Pero tú te vas a ir al cielo porque has nacido en Jesucristo. En Jesucristo. Así que estamos esperando la venida de Cristo. Amén. Los israelitas esperan la venida de Cristo, muchos como prudentes, muchos como insensatos. La iglesia está esperando a Cristo, muchos como prudentes, otros como insensatos. Pero ¿saben qué? Los únicos que van a estar con Cristo por la eternidad son los prudentes. Los insensatos van a estar afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Piensa, ¿dónde quieres tú estar? ¿Con los prudentes en el cielo o con los insensatos en el infierno? La decisión es suya. Nadie va a decidir por usted. Nadie. Y yo le invito esta noche para que usted reflexione de qué lado está. Y si está del lado equivocado, hoy Cristo le dice, aquí estoy. Cristo sigue estando con los brazos abiertos a todo aquel que viene a Él. Recuerda, no solamente es aceptar a Cristo, sino es seguirle como un discípulo fiel al Señor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos esta noche y que pensemos en eso. ¿Soy un hijo o no? ¿Soy prudente o soy insensato? Estoy esperando la venida de Cristo, pero ¿de en qué lado estoy? Pregúntate tú, no pienses en el que está a tu lado. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Imagínate que Cristo en este momento suena la trompeta y que los creyentes en Cristo son levantados. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Te imaginas que hoy viniese Cristo y tú te quedas? Y tú habiendo escuchado el Evangelio, y tú habiendo conocido la palabra, y tú haciendo lo que haces, te quedas. Pero gracias a Dios que todavía no se da. Y tú tienes la oportunidad hoy de afirmar tu fe. Y si no tienes fe, de tenerla hoy en Jesucristo. Si hay alguien en esta noche, yo no lo conozco a ustedes, pero si hay alguien esta noche que todavía no ha entregado verdaderamente a Jesucristo, no importa los años que tenga de estar en la iglesia, no importa lo que hagas, y que no te dé pena esta noche. Jesús dijo algo muy importante: si alguien se avergüenza de mí en la tierra, yo me avergonzaré de él en el cielo. No importa que hoy corras la vergüenza en este lugar, pero es mejor que corras con la vergüenza en este lugar y no que seas avergonzado y te vayas al infierno. Entrega tu corazón a Cristo. Decide seguir a Cristo verdaderamente esta noche. Jesús te sigue amando.
Aunque tú has hecho cosas buenas, esas cosas buenas no son suficientes. Necesitas entregar tu corazón a Él. Necesitas dejarle a Cristo que Él guíe y controle tu vida, que Él sea tu Señor. Y yo quiero invitarte esta noche, que ahí donde tú estás, Jesús está a tu lado. El Espíritu Santo te está haciendo sentir que tú eres pecador y te está diciendo que te arrepientas de tus pecados. Te está convenciendo de tu pecado y quiere que hoy tú seas justificado si crees en el Señor. A lo mejor tú nunca habías venido a la iglesia, es primera vez que vienes. O a lo mejor has venido muchas veces, pero nunca has entregado tu corazón. Hoy el Señor te dice, ven. Hoy el Señor te dice, aquí estoy para salvarte. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres entregar tu corazón a Él esta noche? ¿Quieres caminar con Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? Yo sé que es difícil, y hasta imposible seguir a Cristo, pero te aseguro que Dios te va a ayudar a seguir adelante. ¿Habrá alguien esta noche que quiere seguir a Jesús? Te pones en pie ahí, te guiamos a un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No te digo un encuentro con la iglesia, no te digo un encuentro conmigo, te digo un encuentro con el Maestro, con Jesús, el que murió por ti en la cruz, el que dio todo por ti para salvarte y para que tú estés listo para la venida de Cristo, para llenarte del Espíritu Santo, para llenarte de ese aceite que tú necesitas para esperar la venida del esposo, la venida de Cristo. Si alguien en esta noche no ha recibido a Cristo y quieres entregar tu corazón a Él esta noche, quieres entregar tu vida a Él, yo te invito a que te pongas en pie. Yo te invito a que vengas a Él. Él te ama ahora. Un día va a ser tu juez. Hoy es tu Salvador, pero un día va a ser tu juez. Ven ahora. Yo te invito. Él te está llamando. ¿Habrá alguien? ¿Algún niño que consciente que es pecador y quieres venir a Cristo para que te perdone? ¿Algún joven que es consciente de tu pecado, negro, sucio, y Dios quiere perdonarlo esta noche? ¿Algún adulto que consideras que tu vida está sucia, pecaminosa delante de Él y estás separado de Él y quieres venir a Él esta noche? Te invito a que te pongas en pie y vamos a orar contigo esta noche. Hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Tú decides, ¿le abres o lo rechazas? Pero si le abres, te aseguro por el poder de Dios y su palabra que te va a dar vida eterna. Pero si lo rechazas, su palabra dice que ya estás condenado. ¿Habrá alguien esta noche? No voy a insistir porque Jesús no te ruega. El necesitado eres tú. Pero si alguien en esta noche, cambio la pregunta, si alguien está apartado de Cristo y quieres venir a Él, has estado viviendo tu vida a tu manera y dices que eres cristiano, pero no estás haciendo la vida que Dios te manda, yo te invito esta noche que vengas a Jesús, que te reconcilies con Él, que arregles tu vida, que endereces tu vida con Él y camines de la mejor manera. Para alguien que quisiera reconciliarse con Cristo, tú ya sabes qué debes hacer: comprometerte con Él y decir, Señor, camino contigo de aquí en adelante. ¿Habrá alguien? Bien, si no lo hay, Señor, quiero darte gracias esta noche. Gracias, Señor, porque la actitud de este pueblo indica que está listo para ese momento. Perdónanos, Señor, si no hemos estado viviendo como creyentes prudentes, si hemos estado viviendo como creyentes insensatos. Perdónanos, Señor. Esta noche es una noche en la que anhelamos que tú vengas, pero para que tú vengas debemos estar de la mejor manera. Señor, tú conoces nuestro andar. Ante ti no podemos escondernos, Señor. Ante ti no podemos obviar nada, porque tú todo lo escudriñas. Aún lo más profundo del corazón del hombre, tú lo sabes todo. En esta noche, Señor, perdónanos porque sí hemos fallado. Perdónanos porque sí no hemos hecho las cosas como tú la mandas. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a caminar
como tú demandas en tu palabra. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por los líderes, los pastores de esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, por cada niño, joven y adulto de esta iglesia. Señor, que a partir de hoy veamos la realidad que tú vienes, y que vienes por un pueblo verdaderamente redimido por tu sangre, que vienes por un pueblo, Señor, que espera, pero que espera como una persona prudente, con una vida entregada a ti, con una vida dirigida por ti, con una vida disciplinada en ti. Tú sabes que somos débiles, pero que con tu ayuda podemos ser fuertes. Muchas gracias esta noche. Bendice esta congregación y ayúdanos a seguir adelante, Señor, porque cada día necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si Cristo viene esta noche, ¿estamos listos? Seguro que se van, hermanos. Y si no, siempre digo yo, siempre es oportunidad para aceptar a Cristo o arreglar su vida con Él. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.